Sí, sí. 1, 2. ¿Me escucho bien? Sí. Muy buenos días, amados y amadas del Señor. Es un gozo verle. Y es un gozo saber que en casa también están con expectativa para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy, ¿verdad? ¿Usted vino a qué? ¿Qué vino usted a hacer hoy aquí? Usted se queda pensando y sabes, le voy a dar un secreto. Yo vine a la casa del Señor para arrebatar lo que es mío. El cielo habla, el cielo anuncia la obra de sus manos. El cielo anuncia la obra de sus manos. Y la obra de sus manos es todos los días. Todos los días Dios crea, todos los días Dios diseña cosas nuevas. Amén. Voy a hablar del reino. Mi pasión es hablar del reino. Mi pasión es decirle a usted que lo más importante que uno puede anunciar desde este altar es hablar de su reino. Y hoy, de verdad que le doy gracias, Eriquita, de verdad, eres una mujer de Dios. Sí. Nunca hablamos, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, enlaza las cosas. Ahora usted se va a dar cuenta. Yo necesito que hoy usted me capte toda su atención. Yo necesito que usted hoy tome nota de lo que el Espíritu de Dios le va a decir a usted. ¿Alguno se acuerda del título de hoy? No, no se acuerda. No, no tiene ni idea. Todo lo que tú y yo podemos alcanzar en Cristo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tú eres lo que tú dices que tú eres? Wow, yo voy a volver a repetir eso. ¿Tú crees que tú eres lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú actúas según lo que tú crees que tú eres? No, tú no eres eso. Lo que pasa es que el diablo ha sido astuto. El diablo nos ha entrenado con confites para entretenernos, para robarnos tiempo. Mire, esta pandemia ha sacudido a más de uno. ¿Lo cree usted, doña Lori? Esta pandemia lo que trajo fue un confort a un montón que dicen que aman al Señor. Y se estacionaron. Y ahí se quedaron. Y ellos se sienten bien. Después de esta palabra, usted me va a decir si usted es lo que usted dice que usted es. Cada frase que yo voy a ir diciendo, yo quiero que usted le preste atención y que tú la examines. Cuando agradezco lo que tengo, me preparo para recibir lo que no tengo. Si usted me puede descifrar esto que yo le acabo de decir, vamos, se lo voy a volver a repetir para que lo agarre fresco. Cuando agradezco lo que tengo, me preparo para recibir lo que no tengo. Si tú pudieras entender la profundidad que tiene esto, si tú pudieras digerir la profundidad con que el Espíritu de Dios te está diciendo a usted esto, muchas veces nosotros no agradecemos ni tan siquiera de que estamos vivos.
y vivimos como zombies, sin ninguna orientación. ¿Y cómo pretende usted recibir lo que no tiene si ni tan siquiera valora ahorita lo que usted tiene? Anhelamos más sin disfrutar lo que ya Dios le proveyó. La insaciable sed de una alma herida. Un corazón que necesita el trabajo de un Dios que es eterno y poderoso y suficiente para cambiar. Usted no se imagina todo el potencial que tú y yo tenemos en Cristo. Necesito hoy poderle decir algo del cielo que cambie tu perspectiva de lo que tú crees conocer del reino al que tú fuiste trasladado. Tú fuiste trasladado porque donde tú estabas te ibas a perder. Por eso Dios se aseguró trasladarte y asegurarte un lugar donde tú ibas a desarrollar el potencial que Él le puso a usted, le puso a mí. A veces conjugamos Filipenses capítulo 4, versículo 3, con Juan capítulo 14 y versículo 12. Todo lo puedo en Cristo. Solimos decir esa frase. Todo lo puedo en Cristo. Y cuando viene una circunstancia X, tú no eres capaz de todavía sostener que tú todo lo puedes en Cristo. Y esa circunstancia, óigame, te revolcó, te hizo comer el polvo y tú sigues diciendo que todo lo puedes en Cristo. Y si a ese le añadimos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12, y cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haremos. Estamos en pañales. De verdad que estamos en pañales. Porque no hemos podido entender lo que realmente somos y tenemos en Cristo Jesús. Cuando Dios creó a usted y me creó a mí, Dios se aseguró, sí, hablarse a Él mismo. Él se habló y Él de su esencia, de su ADN, de los genes de Él, sacó y te formó. Él se aseguró de que tú fueras la semejanza de Él. Escúchame. No pierdas la dirección que el Espíritu de Dios te quiere mostrar hoy. Hablar del reino es estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Hablar del reino y poder conocer y vivir en el reino como el reino lo demanda. Usted tiene que tener coinonía con Dios. Nosotros hablamos del reino como seres humanos, pero no vivimos el reino como seres espirituales. Decir que todo lo puedo es un asunto de humano a humano. Pero vivir en el espíritu, en la dimensión del espíritu, es ir más allá de una circunstancia por la que tú puedas estar atravesando. Partía antier
con mi hermano Alex y mi hermana Marta, y yo les decía, ¿sabes? No es lo mismo transitar con una palabra que simplemente caminar como las circunstancias lo meritan caminar. Caminar bajo cielos abiertos es cuando tú tienes una dirección dada, dictada por Dios, para que tú puedas llegar al lugar, pase lo que pase. Porque lo que te sostiene, porque lo que te guía, porque lo que te va a ayudar a pasar las circunstancias es lo que dictó el cielo para usted. De lo contrario, tú no lo vas a poder lograr. Permítame decirle algo así como esto. Cuando hablo del ADN de Dios, cuando hablo del potencial de Dios en usted, es una habilidad que no ha sido expuesta. Es un poder reservado. Es una fuerza que no se ha aprovechado, una capacidad que no se ha descubierto y un triunfo que no se ha podido celebrar, disfrutar. En otras palabras, es un poder latente. Decir que yo tengo el ADN de Dios es ir más allá de las habilidades que yo puedo sacar, porque la vida me ha enseñado, porque yo me he preparado o porque tengo medios para hacerlo. Esas son semejanzas de lo que tú puedes ser a lo que Dios puede transitar con usted con una habilidad sobrenatural. Cuando tú puedas lograr que tú tienes una habilidad dada del cielo para que tú puedas bailar lo que la vida te presenta a diario, tú vas a entender que van a tener fuerzas más allá de las que tú ni tan siquiera has podido experimentar. El reino es real. El reino de los cielos es real. Pero tan real que va más allá del conocimiento y de las palabras que yo he podido almacenar por los años de cristianismo que yo tengo. Cuando hablo de esto, escúchame bien. Cuando yo tengo el ADN de Dios, es lo que yo puedo hacer. Y cuando hablo de lo que yo puedo hacer, yo me puedo imaginar al apóstol Pablo cuando en una circunstancia dada, en un momento que él estaba anunciando el evangelio, una persona cayó por una ventana y cayó muerto. La habilidad del reino, el potencial del reino es que usted simplemente va a actuar de acuerdo al reino. Y dice que el apóstol Pablo descendió y lo abrazó y oró por él y lo levantó. Y siguió dictando la cátedra que estaba dando. No es un asunto de asombro. Es un asunto de un estilo de vida, de una habilidad y de un potencial que nosotros ni tan siquiera sabemos que lo tenemos. Cuando hablo del ADN de Dios, esto me lleva a entender lo que pudo haber hecho Josué estando en un evento cuando el cielo le dictó que Dios le iba a entregar a sus enemigos. Y si Dios a usted le dijo que le iba a entregar a los enemigos, se vaya el día y venga otro día, déjeme decirle que para usted no existe el tiempo. Y dice la Biblia así, en una forma tan sencilla, que simplemente dice que Josué detuvo el sol sobre un lugar específico. Carlitos, mi hermano, nosotros no podemos imaginar lo que uno puede hacer en Cristo. Cuando simplemente Dios le dicta una palabra de que le dice a Josué,
pasa con este pueblo y simplemente estaban las aguas del río Jordán en su máximo esplendor, porque era cuando el río más crecía, y simplemente Josué detuvo las aguas. Tú no se imaginas lo que tú y yo podemos hacer. El máximo pensar de nosotros es simplemente venir a la iglesia como algo de rutina, pero no para trascender más allá de lo que uno se puede imaginar. ¿A dónde? Por el Espíritu de Dios tú puedes ir. Ese es el ADN de Dios. Y no es donde yo quiera ir, es donde el Espíritu de Dios me mueva a ir. Y entonces esto me hace a mí poder entender la experiencia que vivió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 2, que dice: yo no sé si fue en este cuerpo, yo no sé si fue en la carne, yo no sé si fue este, pero lo que yo sí sé es que yo fui al tercer cielo. Señor, yo quiero ir a Europa, pero ni tan siquiera podemos imaginar que tú puedes la misma presencia de Dios. Porque nuestro cerebro, nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar es tan limitada que todo lo metemos en este esfera que se llama tierra. Más de ahí no podemos salir. Pero Pablo entendió lo que es transitar a cielos abiertos en el reino. Tener el ADN de Dios es lo que yo puedo llegar a ser. Y lo que yo puedo lograr hacer, se me ponen los pelos de punta cuando yo pongo a pensar, cuando un hombre como José estaba en una cisterna a punto de sus hermanos tomar la decisión que si le quitaban la vida o no. Cuando fue vendido a unos amalecitas, cuando fue comprado por Potifar en Egipto, lo que él no se imaginaba es que esas circunstancias eran las que Dios estaba preparado para la plataforma, para lo que él necesitaba ir. Tu dolor, tu sufrimiento son las expectativas de Dios para otros. Pero tú eres el protagonista de Dios. Y dice la Biblia que él llegó a ser el gobernador de la nación más poderosa en su entonces, Egipto. Hoy usted puede estar aquí, pero usted no sabe lo que mañana le puede suceder. Y ese suceder es que yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Mi pensamiento de mal es cuando el alma a mí me quiere gobernar y quiere tomar las decisiones, y yo empiezo a tomar ideas erróneas. Pero si Dios dice que yo tengo pensamiento de bien, ¿a quién se lo está diciendo? A sus hijos. Asegúrate que tú y yo seamos hijos para que no dudemos. Daniel fue vendido, un hombre que con una integridad, un hombre que estando en Babilonia dice: yo propongo en mi corazón contaminarme. Pero sin embargo fue vendido y fue llevado a Babilonia. Pero lo que él no se imaginaba era la plataforma que Dios tenía. Él iba a ser el gobernador de todo el imperio más poderoso de Babilonia. Cuando el ADN de Dios fluye por tus venas, tú te pierdes de este planeta. Tú dejas de existir en este planeta porque el gobierno te dicta los pasos a seguir. Es el proyecto de Dios, es el sueño de Dios, es la mente de Dios haciendo a través tuyo el anhelo de Él. Nosotros no somos ni tan siquiera lo que creemos que somos en Cristo.
Somos entes de una congregación, pero tan siquiera no nos hemos dado a entender de que yo soy del reino. Y que ni aún el otro reino que tiene poder puede contra mí. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Cuando tú, escúchame, cuando tú tienes el ADN de Dios, cuando tú te mueves por los genes de Dios, entonces tú vas a poder entender lo que ni tan siquiera tú y yo nos podemos imaginar. Imagínate, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo que él no se imaginaba era el proyecto de Dios que iba para con él. Un hombre que era idólatra, un hombre que tenía una mujer estéril, un hombre que ya estaba viejo, pero los planes de Dios era que fueran más allá de donde él pensaba que ahí era donde iba a terminar sus días. Sal de tu tierra y de tu parentela. Lo que quiero decir con esto es lo que tú y yo ni tan siquiera nos imaginamos el alcance que nosotros podemos en Cristo. Abraham llegó a ser el padre de la fe, el padre de multitudes, un hombre que tenía una relación con Dios, que lo tomó de la mano y lo sacó afuera y le dice: mira, si puedes contar las estrellas de los cielos, así será su descendencia. Un hombre que era estéril, una mujer que era estéril, y él que ya era un anciano. Pero cuando Dios quiere intervenir en tu vida, como lo hizo cuando viniste a Cristo, tú no te imaginas los planes que Dios tiene para usted. Cuando tú tienes el ADN de Dios, usted no se imagina lo que tú puedes alcanzar. Me hace a mí poder entender esto, lo que yo puedo alcanzar. Un hombre que simplemente su papá era tan miope que lo único que le dio fue unas cuantas ovejas para que la fuera a pastorear. Hasta ahí llegó el alcance de tu padre. Hasta ahí. Pero Dios tenía planes de bien más allá de nuestro entendimiento. Porque necesitaba un hombre que fuera un rey conforme al corazón de él. Tú no puedes entender el alcance que tú tienes con los sueños que Dios te proyecta para usted y para mí. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Sus hermanos simplemente le decían: no sea usted tan irresponsable de dejar las ovejas que papá o nuestro padre te dio a que las pastoreara, que las cuidara. Pero no. David era un hombre soñador. David era un hombre que entendió que cuando el cielo se abre, el cielo anuncia lo por venir. Escúchame. Cuando tú tienes el ADN de Dios, escúchame, algo puede llegar a ver que tú no has visto. Estando en la isla de Patmos, un hombre común y corriente como usted y como yo. Y estoy hablando de Juan. Un hombre que en un momento determinado de su vida dijo en su corazón: Señor, manda fuego. Y que ahora sus propios ojos estaban viendo la gloria de Dios en la revelación más grande en la isla de Patmos. Hoy puedes tener pensamientos que van contrario a la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que usted determinó morir así. El proyecto de Dios es cambiarte e ir y llevarlo más allá de lo que tú puedes, ni tan siquiera puedes imaginar.
Escúchame. Todo lo que tú puedas realizar. Cuando tú tienes el ADN de Dios y te propones realizar algo, escúchame, se me pone a mí los pelos de punta cuando yo me logro entender que un hombre sacado del vulgo, un hombre que no era letrado, un hombre que se para ante la mayor sabiduría de aquellos tiempos como el Sanedrín, y simple y llanamente da un discurso que en su primer discurso 3,000 personas empiezan a echar el engranaje de Dios, el sueño de Dios con su iglesia, su futura novia y pronto su esposa. Mi hermano, ¿quién se cree usted que usted es? ¿Quién cree o a quién has podido ponerle más atención? ¿A la voz que te seguirá gobernando o a la voz que tiene mayor poder para cambiarte y llevarte al sueño de Dios? Estoy hablando de una habilidad que está escondida, un potencial que está dormido y que necesita ser despertado. El sueño de Dios tiene más. Escúchame esto. En Cristo, tú y yo, en Cristo, lo que tenemos es un depósito que está esperando ser liberado y usado al máximo. Usted es capaz de mucho más de lo que usted piensa, se imagina, es y hace en el presente. Quiero volver a repetir esto. Hay un depósito. Hay un depósito que Dios se aseguró cuando Él dijo aquellas palabras en Juan 16. Es necesario que yo me vaya, pero vendrá uno. Él se aseguró que ese depósito estuviera en usted. Habrá uno. ¿Por qué? Porque yo lo tuve que necesitar, dijo Jesús. Sin Él no hubiera podido hacer lo que yo hice humanamente. Recuerde que Jesús como humano tenía limitado en muchas cosas. Y como humano alcanzó lo que alcanzó en 3 años y medio. ¿Cuánto más tú que lo tenemos para siempre? Ahora escúchame esto. Usted es capaz de mucho más de lo que tú piensas, se imagina, hace ahora en el presente. Es la capacidad de Cristo operando a través tuyo y mío. Algo más, escúchame esto, porque esto es muy importante. A menos de que continuemos y tratemos de llegar más alto, de ir más lejos, de ver más allá, de captar un conocimiento mayor del que ya tienes, nunca llegarás a descubrir todo el potencial que tú tienes. En otras palabras, el Señor le está diciendo a usted y me está diciendo a mí hoy aquí y desde siglos, deme la oportunidad de hacer lo que tú no te imaginas que tú puedes llegar a lograr. Pero déjeme hacerlo. Déjeme hacerlo. Fue cuando Abraham entendió eso. Y Abraham se dio una oportunidad. Abraham es un visionario del reino. Abraham tipifica una iglesia que quiere salir del anonimato para ir a ser protagonista con los planes de Dios. Un hombre que no tenía ninguna esperanza llegó a ser la esperanza del pueblo y de la nación más hermosa que tú te puedes imaginar. Israel e Israel espiritual. Tú y yo. Todo nació por un sueño. Todo nació por una oportunidad que Abraham decidió darle a Dios. Tú no te puedes imaginar, escúchame esto,
de lo que tú puedes llegar a ser capaz de hacer con Dios. Y se me pone a pensar, María, una mujer que llevaba una vida como Maricruz, ¿verdad? Maricruz, normal, trabajadora, amante de la familia, una mujer que tenía sueños, pero en un momento irrumpe la voluntad de Dios, irrumpe el cielo y le dice a María, María, ¿te gustaría ser protagonista en el reino? María, ¿te gustaría ser parte de la obra redentora en el reino? Y María simple y llanamente dice, pero ¿cómo se hará esto? Es que no es un asunto de cómo se hará, es un asunto de que si usted quiere. El cómo le corresponde a Dios. A usted y a mí nos corresponde si tú le permites. Y yo le permito que él haga su obra. Y esto está en Lucas capítulo 1. Cada una de estas cosas tiene su texto bíblico. Si usted quiere una copia, se la doy. Pero lo que yo quiero decirle, si usted me captó la introducción que yo le acabo de hacer, si usted me entendió lo que tú y yo podemos en Cristo, porque decimos, todo lo puedo en Cristo. Y cosas mayores que las que yo hice harán. ¿Será eso verdad, Mariela, en tu vida? ¿Será eso verdad, amado Carlitos, en tu vida? ¿Será eso verdad, mi amada Carol, en su vida? Porque somos buenos para citar, pero no vivimos lo que citamos. Escúcheme esto, porque esto es bueno. Y tome nota de esto. Dios también plantó dentro de usted la habilidad para llegar a ser mucho más de aquello que es en este preciso momento. Dios le dio a usted en Cristo Jesús el mayor de los anhelos de él. Se aseguró darle todo lo que tú y yo necesitamos. Él dice que se hizo pobre. Esto quiere decir que lo entregó todo. Y se lo entregó todo en esencia a usted a través del Espíritu de Dios. Alcanzado el sueño de Dios es porque le hemos dado la espalda a aquel que lo sabe. Ahora escúchame esto, porque esto es muy importante. Génesis 1:26, por favor acompáñeme a Génesis 1:26. Si usted lee la escritura como le he enseñado, si usted me entendió la introducción que yo le pude hacer, entonces tú vas a entender lo que significa Génesis 1:26. Dios le dio a usted el potencial para que operara como él, no para ser como él. Vamos, voy a volver a repetir esto. Dios a usted y a mí nos dio el potencial para operar como él, no para ser como él. ¿Me está entendiendo? A resumidas cuentas, lo que Dios necesita es que usted opere y yo operemos como él opera. ¿Sí? La semejanza un día llegaremos porque seremos perfectos tal cual es. En el tanto, nos corresponde hacer lo que se nos mandó a hacer. Por eso Jesús vino en su limitación como un cuerpo humano, pero en su operación era magistral, porque no tuvo ninguna limitancia, porque decidió creerle al reino y entendió esto en su plenitud. La Biblia dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta palabra semejanza es el nada menos y nada más que el ADN de Dios. Son los genes de Dios nutridos en un cuerpo semejante al de él. Ahora, semejanza significa, traducido al español,
significa simplemente operar como Él. Por eso Él dijo, todo lo puedes en Cristo. Operar como Él significa que yo tengo el poder para hacer lo que Dios me manda a hacer. Si no, no me hubiera mandado a hacerlo. Escúchame. En el diseño de Dios original, para el hombre, se requiere nada menos que funciones como Él quiere que funciones. Ese es el sueño de Dios. Funciones como yo quiero que funciones. Hoy un poco más profundo. Si solo supieras quién tú eres en Cristo, solamente supieras lo que tú puedes hacer si tan solo comprendieras porque Dios te dio la vida de Él en Cristo. Ahora, si pudiéramos imaginar por qué Él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo, ¿sí? La vocación de un hijo de Dios es cuando tú dejas que el Cristo que tú llevas por dentro opere. Resumiendo, nosotros simplemente somos vasijas. Eso es todo lo que somos. Hemos atrasado la obra de Dios. Los talimanes y todo aquel del Medio Oriente están haciendo lo que están haciendo porque la iglesia no quiere sacar el potencial que tiene adentro. Dios un día nos va a pedir cuentas. Lo que pudimos llegar a hacer y no lo hicimos. Y esto es serio. Escúchame. Fe. Si me estás tomando nota, fe no es adivinar. Fe es saber caminar en la luz. ¿Y qué es caminar en la luz? Voy a ponerle un ejemplo de esto. Y esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Usted ha leído esta historia, pero simplemente se lo quiero poner como ejemplo. Caminar en luz es simplemente, porque no es un asunto de adivinar. Le dije anteriormente. Es un asunto de caminar en luz. Cuando tú caminas en luz, tú simplemente le dices a una persona, de hoy en un año, tú tendrás un hijo. Estoy hablando de Eliseo con la tsunamita. Y esa tsunamita tiene un hijo, lo da a luz, y un tiempo después el niño muere. Cuando tú caminas en luz, usted no tiene temor de haber dado una palabra y de haberse cumplido esa palabra, porque esa palabra permanecerá hasta que Dios quiera. ¿Me estoy explicando? Y entonces, simple y llanamente, este hombre, ¿sí? Cuando le llegaron la noticia de que el niño había muerto, simplemente le dijo, voy a orar por él. Eso está, si no me equivoco, del 32 en adelante, el capítulo 4, segunda. Y dice que Eliseo fue a orar y le devolvió la vida al niño. Cuando tú caminas en luz, lo que tú haces es exaltarlo a él. Es que no pongan en duda la palabra que él dio. Porque nosotros somos responsables de poner a muchos en contra de él. Porque somos, perdóneme. Y tendré cuidado porque estoy siendo grabado. Pero muchas veces somos imprudentes al hablar del reino. Y más cuando usamos su nombre. Porque lo exponemos a él a la vergüenza en lugar de nosotros. Cuidado. Fe no es adivinar. Fe es saber algo con certeza. Es que yo no puedo titubear de lo que el reino me quiere enseñar. Es saber con certeza de lo que Dios dijo, así se hará. Dios
lo hizo y lo diseñó para operar a usted y a mí por fe. Fe es activar el potencial que tú y yo tenemos adentro. Eso es. La fe simplemente le anuncia lo por venir, que yo tengo el control de las circunstancias. La fe simplemente lo que anuncia es decirle al miedo, detente ahí, porque la certeza me mueve a ir a lo seguro. Entonces, cuando yo opero de esa manera, llamado José, es lo que yo te decía cuando quería transmitirte la circunstancia tuya. Va más allá, José, va más allá de tu pensamiento. Dios controla las cosas. Todo ayuda a bien. ¿Por qué? Porque hay una certeza que nos mueve a vivir por fe. ¿Y esto qué nos hace? Escúchame esto. Lo forma para que creamos. Escúchame, lo forma para que crea que lo invisible puede transformarse en visible. ¿Cómo yo puedo explicar esto? Doña Lore, ¿cómo yo puedo explicar eso? ¿Alguno podría ir a Hechos capítulo 3 para ver si yo puedo entender esto? ¿Qué es operar por fe? ¿Qué es caminar en luz? ¿Qué es caminar en certeza? ¿Qué es operar en el rango de lo divino? En Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7, usted sabe esa historia. O más, usted no tiene que leer esa historia porque usted la sabe. Es el evento que vivió el apóstol Pablo con el apóstol Juan entrando al templo de la Hermosa. Mi hermano, usted no titubea cuando usted se mueve por la presencia de Dios. Y simple y llanamente, estando aquel hombre que estaba paralítico, simplemente le dijo: yo no tengo lo que tú me pides, porque eso que tú me pides no le va a servir para nada, porque seguirá siendo un mendigo en esta puerta. El pueblo de Dios tiene el poder para cambiar historias y eventos sobrenaturales en la vida de muchas personas que están estancadas, porque el diablo las enlutó para no pasar de algo que están en el presente. Tú tienes la habilidad, pero no lo has querido hacer porque temes no poder hacerlo. El diablo le había probado la bendición a este hombre de adorar. Escúchame esto, lo que yo formo aquí, en lo que yo creo, va a determinar que lo invisible se vuelva visible. Nunca alguien soñó que este hombre podía entrar a la Hermosa y adorar a aquel y danzar como él quería hacerlo. Pero la limitancia de una enfermedad, sí, lo había hecho ahí para siempre. Mentira del diablo. Usted puede cambiar la historia de muchos. Usted puede cambiar el sueño de muchos. Usted puede llevar a una persona más allá de donde hoy se encuentra limitado. Y la Biblia dijo: no tengo ni oro ni plata, porque eso no te sirve de nada, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tú tienes? Una habilidad. ¿Qué es lo que tú tienes? Un potencial. ¿Qué es lo que tú tienes? Algo guardado, algo reservado, que en el momento en que usted decida usarlo, ese poder va a salir, y virtud, dice que salió de Jesús. Virtud va a salir de usted para cambiar historia. Ese es el reino. Pero nos han hecho entender que simplemente somos de iglesia, somos de congregaciones. Mentiras del diablo.
La Biblia dice, Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Usted no necesita plata. Doña Lore, usted no necesita nada. Jesús, óigame, Jesús lo primero que hizo fue: ¿en qué banco voy a guardar la plata? ¿En qué lugar puedo hacer mi casa para vivirla, para habitarla? ¿En qué tienda puedo ir a comprar mis tiliches? Y seguimos pensando así. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque somos egoístas. En nuestro corazón no ha sido tratado contra el egoísmo que está intrínseco en nosotros. Porque yo me aseguro que primero soy yo, como le pasó a Joel. Aquel profeta que vio a la gente haciendo sus casas, haciendo sus lujos, haciendo su todo, y la casa del Señor estaba en ruinas. En ruinas se encuentran un montón. Porque no es tu casa, no es tus bienes, no es tu título, no es tu plata lo que te va a levantar al reino de los cielos. Somos miopes. Tú lo que necesitas es fe para operar en la semejanza de Dios. Por eso nos admiramos y agarramos la Biblia y decimos: yo quiero ser como Pablo, y yo quiero ser como Rebeca, y yo quiero ser como Lucrecia y como Pablo. Solo de sueños. ¿Y usted? ¿Hasta cuándo me vas a creer que tú puedes llegar a ser mayores cosas que las que yo hice? Vamos, pensémoslo. ¿Seguimos jugando al cristianismo o somos protagonistas del verdadero evangelio? Porque a veces, no sé, como que tu líder te ha dado un confort con el evangelio que predica. Y te ha dado un confort porque te ha hecho una estructura tan bien diseñada que te pone todas las comodidades que tú no quieres pararse de esa silla más que para irte para tu casa. Mi hermano, pero como aquellos hombres que se congregaban en cavernas a la luz de una candela, con la limitancia de unos cuantos pergaminos. Que ellos estaban sentirse incómodos en aquellas catacumbas, porque si salían afuera y el evangelio que hoy se predica no es como aquel evangelio que predicaba Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y él decía: ¿por qué razón? No me puedo avergonzar de un poder que tiene el evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar de un poder que el evangelio cambió mi vida? Que decidí botar todo a la basura con tal de asearme de aquel suficiente para mi vida. El evangelio puro es aquel que usted decide servirle a Dios, pase lo que pase. Escúchame. Dios también le dio a los seres humanos la capacidad de imaginar, planear, crear y hacer cualquier cosa que llegue a ser una realidad. ¿Y cómo comparo yo esto? ¿Se acuerdan la historia que está en el libro de Génesis capítulo 11? No tienes que buscarla, ya usted la sabe de memoria.
Es la famosa historia de la Torre de Babel. Ahora sí la sabe, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucedió en este evento? Vuelvo a repetir la frase. Dios también le dio a Loretta, a Carlos, a José Lara, y ponga su nombre, ¿sí? La capacidad de imaginar, planear, crear, hacer cualquier cosa que llegue a ser una realidad. ¿Y qué se propusieron hacer ellos? Una torre. ¿Hasta dónde? Como las Torres Gemelas. ¿Sabe qué significa unidad? Unidad significa una pelota de gente. Esa es unidad, una pelota de gente. Pero si yo cambio la palabra y digo unánimes juntos, es el potencial al máximo. Donde si tú y yo nos unimos en el espíritu, podemos alcanzar lo que no hemos alcanzado en 30 años del evangelio que yo tengo. Si no es porque he estudiado el reino, en serio, ya yo hubiera desertado de esto. Pero lo que me ha sostenido es lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15. Usted lo sabe, doña Lore. Y dice así, se lo voy a decir suave, sin agregarle nada. Simplemente dice, procura. ¿Saben lo que significa esa palabra? Procura. Tengo una actitud. Eso es lo que significa. Procura con diligencia. Porque hay muchos que no han procurado. Se han conformado al evangelio de una banca, pero no al evangelio de poder. Procura ir más allá de lo que tu pastor te ha enseñado. Eso fue el sueño de Dios cuando envió a su hijo. Jesús dijo simplemente, si es necesario que yo hable, escúcheme. De lo contrario, vean lo que yo voy a hacer para que ustedes responsablemente lo hagan. Y en 3 años y medio lo fue suficiente para hacerlo. Y lo más importante, no solamente dejó un legado para hacerlo, sino dejó un perdón para que tú y yo pudiéramos disfrutar de ese legado. El evangelio es más que esto. El evangelio es más que esto. Pero nos han entretenido con confites. Y dice la Biblia que Dios tuvo que parar la construcción de la Torre de Babel. ¿Sabe por qué, doña Lore? No era por el material. No era por el proyecto. ¿Sabe por qué era? Por las intenciones de su corazón. Nada más por eso lo paró. ¿Usted cree que Dios va a parar el proyecto si la iglesia se une? Nunca. Nunca. Porque Dios se asegurarles un corazón nuevo. Pero no hemos entendido lo que es estar unánime juntos. Estamos en pelota. Y el diablo es tan astuto que ahora, sí, por eso de la pandemia, nos mandó a metro 80. ¡Qué diablo más increíble! Y decimos, amén a las autoridades. Si Dios necesitara llevártelo, no necesita una pandemia. Si Dios te lleva, es porque ya usted terminó la tarea que Dios le encomendó. Va para arriba. Usted no muere por lo que diga el hombre. Usted muere cuando Dios a usted le dice, ya usted terminó, ven acá. Venga a mi lado.
¿Me está entendiendo, Maricruz? Así que entre menos chunches tenga, más rápido va a hacer usted el despido para eso. Jalar. Concluyo con esto. Escúchame esto. 2 textos bíblicos para que se vaya en casa. Me está sobrando un tiempillo, doña Lori, que me están haciendo, en serio, me están exigiendo hacer condensador de los temas. Es así, doña Lori. Mateo capítulo 9, versículo 23. Y Marcos capítulo 11, versículo 24. Voy a concluir con esto. Si usted me entendió, doña Erika, la dueña del Goyo, ahora entiende por qué el Espíritu de Dios te dio aquel pasaje donde dice la Escritura que aquella pelota, oiga, que aquella pelota de los famosos 12 especiales que fueron a reconocer la tierra, porque iban en pelota, no iban unánimes, porque unánimes solamente iban 2. ¿Usted me entendió? Solamente 2 iban unánimes, el resto iba en pelota. Porque el reporte que dieron fue contrario al que iban unánimes juntos, que fue Caleb. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están? ¿Usted me entiende? Es que ese espíritu lo hace a usted ser diferente. Ese espíritu lo hace ver cosas diferentes. Ese espíritu lo hace operar a usted en algo mayor. Y entonces dice la Escritura en 9:23, dice, al que cree. ¿A quién se la pone fácil? Crea y les es posible. Crea, es un asunto de fe. No es un asunto de mucho evangelio. No es un asunto de tener, óigame, de ser doctorado, porque yo casi soy doctor. Catedrático, ya casi le llego a la catedral de Alajuela. Escúchame, es un asunto de fe, fe. Y dice Marcos 11:24, por tanto, os digo, vea el cheque que el Señor nos dejó en blanco, Carlitos. ¿Alguna vez a usted el patrón le dijo, tome, tiene este cheque en blanco, haga lo que quiera, compre lo que quiera? Carlitos. Había una vez, le voy a contar esta historia para irnos. Don Francisco Aguilar, más conocido como el esposo de Mayra. Ustedes no lo conocen, pero fue mi patrón. Y que Dios lo tenga en su misericordia. Don Francisco Aguilar me daba los cheques en blanco. Y los cheques que me daba en blanco, él se aseguraba que no tuvieran fondos. ¿Usted me entiende? No, él era así. Para que yo diera la cara por él de lo que yo iba a comprar, Calito. Pero Jesús, los cheques que nos da, se asegura que tengan fondos. Mira lo que dice, mira lo que dice. 24. Por tanto, por tanto, póngale el sí y amén. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pongámonos en pie. ¿Qué cheque plan? Si usted me pudo entender en esta mañana lo que significa vivir en el reino, lo que somos en Cristo y todo lo que podemos alcanzar en Cristo, pudiéramos imaginar el sueño de Dios echando a la marcha